Listo, estamos filmando. Muy bien, muy buenas tardes. Hoy es 29 de octubre de 2010. 20, de 2020. Perdón, 2020. Estamos en el segundo semestre de este año 2020 y en esta clase vamos a continuar con las exposiciones sobre la literatura hispanoamericana del siglo XIX, que ese es el tema, ese es el contenido de este curso. Un estudio panorámico y a la vez analítico, hasta donde ello sea posible, de nuestra literatura. Debo señalar que estamos ya en la segunda semana de clases. En la primera participó en forma muy creativa, constante, la señorita Diva Mahesh. Hasta desde la primera clase no ha faltado ninguna, creo que ya está presente, pero luego se han incorporado a algunos otros alumnos, Dunker entre este nuevo contingente, Garriaso, y eso obligó a hacer en la clase anterior, en la clase del martes, una suerte de repaso, ¿no? Repaso de lo que habíamos avanzado en esta primera semana, que se había estado sobre todo, se había sobre todo tratado de cómo se dio ese tránsito desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX, ¿no? Se vio ahí la importancia de tomar en cuenta ciertos sucesos que habían ocurrido en el siglo XIX, en el siglo XVIII, por favor, en finales del siglo XVIII, ciertos acontecimientos que ocurrieron o en América o en Europa, ¿no? Y que tuvieron repercusiones en el siglo XIX y que desencadenaron la independencia americana como un proceso histórico que duró algunos años, quizá algunas décadas, para que estos países, que no se les llamaba países, se les llamaba virreinatos o colonias, pudieran adoptar ya la condición de países independientes, ¿no? Ese es el hecho central del siglo XIX. Por eso en estas primeras clases nos hemos referido a acontecimientos históricos, algunos relacionados con la literatura, como la rebelión de Tupac Amaru II, ¿no? Que es un hecho histórico, un hecho bélico, no la primera, sino quizá una de las más importantes rebeliones de fin del siglo XVIII, y que tuvo repercusión también en el hecho de que en el siglo XIX estos virreinatos de pronto sintieran necesidad de ser libres, ¿no? También hicimos referencia a la actitud de Fray Servando, Teresa de Mier, que con ese famoso discurso dio una interpretación diferente a la presencia de la religión católica o cristiana en el Nuevo Mundo, ¿no? Lo que planteó, lo fundamental, Fray Servando, fue que Dios no podía haber ignorado la existencia de los seres humanos en nuestro continente y por tanto a través de la figura de la Virgen María, que es la Virgen de Guadalupe, Dios hizo saber que estaba preocupado por quienes vivíamos, o nuestros antepasados que vivían en esos extensos territorios que abarcan desde América del Norte hasta América del Sur, incluyendo América Central, e incluso se habla de una cuarta América que sería la América del Mar Caribe, ¿no? Está Jamaica, Puerto Rico, Cuba, una serie de islas que también son parte de esa cuarta América, que sería también importante sin duda, ¿no? Bueno, luego hablamos también de otro suceso importante, esta vez ocurrido en
la propia España, ¿no? Nada vemos, ya nos hemos referido a él. La irrupción, la presencia súbita de los ejércitos napoleónicos en territorio español, ¿no? Sin que mediara ninguna declaración, sino simplemente la información de que el ejército napoleónico iba a pasar por territorio español para ir a Portugal y luego de ahí continuar hacia el norte. De pronto el ejército napoleónico tomó el poder, destituyó al rey de España y se instaló durante buen tiempo, ¿no? Entonces esa presencia súbita, esa actitud de conquista, de dominio del ejército napoleónico, originó reacciones en el pueblo español a todo lo largo de la península, ¿no? Y toda esa reacción en contra de un ejército invasor se centralizó sobre todo en la ciudad de Madrid, como ya hemos señalado. Allí es donde se dio la confrontación entre ese poderoso ejército napoleónico y el pueblo madrileño, que salió a las calles con lo que tenía a la mano para enfrentar al ejército napoleónico, ¿no? Que estuvo durante algún tiempo allí, permaneció en el poder y el rey español estaba destituido, ¿no? Ese suceso, la invasión napoleónica a España, hizo que cambiara completamente el contexto de ese momento histórico, porque al darse la invasión napoleónica a España y darse también la reacción del pueblo español para expulsar a ese invasor, los criollos, los americanos que vivían, nuestros antepasados que vivían en estos territorios americanos, comenzaron a pensar también que ellos tenían todo el derecho de ser libres e independientes, ¿no? Y que en consecuencia la situación debía cambiar. Primero se plantearon estas exigencias en el plano de las ideas. En las reuniones de las Cortes de Cádiz se reunieron los americanos con los españoles de ultramar, así se nos llamaba, se reunieron con los españoles de la península para intercambiar ideas y ver pues que la situación cambie, que tampoco era dable que a esas alturas del siglo, ya de inicios del siglo XIX, nosotros siguiéramos en condición de colonias, de virreinatos, de territorios donde los derechos de los naturales de esos países estaban seriamente disminuidos por el dominio del rey de España. Nosotros no éramos ciudadanos, sino éramos súbditos, ¿no? Éramos subordinados del rey de España. Entonces esto originó finalmente, después de una serie de discusiones y de confrontaciones, originó ya el desencadenamiento de las acciones bélicas a través de los ejércitos de San Martín y de Bolívar, y que en el lapso entre 1810 y 1824 llegaron a consolidar la independencia americana, suceso que se dio ya plenamente en el siglo XIX, ¿no? Y es a partir de allí, del siglo XIX, que vamos a hacer ya un seguimiento de cómo se inició, en todo caso, cómo se dio la presencia en ese contexto de formación de las ciudades, de los países nuevos, cómo allí también la literatura tuvo una presencia y se fue desarrollando poco a poco a lo largo de esa centuria que iremos viendo en las clases que vienen. Solamente para información e ilustración de las señoritas que no asistieron la semana pasada, y creo que hoy sí está presente, por lo menos la señorita Catherine, la veo ahí, está Catherine Garriazo, esperemos que Tunker también se haga presente, está la señorita Diva. En unos momentos más también pasaremos lista, pero aprovechando estos momentos queremos, sobre todo en relación con la alumna que no asistió, no asistió la semana pasada, queremos compartir estos en el PowerPoint que ustedes tienen allí, en PPT. Quisiera que se
ubicar a la señorita Catherine en la diapositiva número 10, donde se dice prolepsis e intertextualidad. Ahí está también otra alumna, la señorita Dunker. Entonces estamos exactamente ubicados para hacer un recuento de la figura de Fray Servando, ¿no? Como decimos aquí, Fray Servando es un personaje histórico excepcional. Cuestionó a España en el famoso discurso donde dijo que la Virgen de Guadalupe había venido antes que los españoles, ¿no? Y que la Virgen de Guadalupe entregó ese ramo de rosas e hizo ese pedido de la construcción de una catedral a Santo Tomás, que era uno de los discípulos de Cristo que había venido a esta parte del mundo a cumplir una labor de evangelización. Pero como allí todos eran pues seguidores del rey Quetzalcóatl, entonces el Santo Tomás se vio obligado a disfrazarse del dios Quetzalcóatl. Pero ya cuando las circunstancias cambiaron, se quitó esa vestimenta, se quitó ese ropaje y se dio a conocer como Santo Tomás, y fue a él a quien entregó la Virgen de Guadalupe este ramo de rosas, y posteriormente ya se produjo la construcción de la catedral dedicada al culto religioso de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Todo eso cambió pues la perspectiva de las cosas y creó las condiciones necesarias para que también México luchara en contra de la autoridad española y lograra liberarse, ¿no? En todos estos acontecimientos históricos estuvo presente Fray Servando, luchó por la independencia de México y también luchó en contra de la esclavitud, y en los tramos finales de la lucha por la independencia los mexicanos decidieron poner a Iturbide como el que suceda al virrey, pero Fray Servando no estuvo de acuerdo en eso. Dijo que no se había luchado tanto para luego imponer a Iturbide como una especie de rey de México, no estuvo de acuerdo con eso, y finalmente Iturbide tuvo que dejar el poder, y ya el país mexicano se organizó de una manera un poco más democrática. Este Fray Servando fue perseguido sin descanso, escapó de varias prisiones, se le llamó deportista de la persecución. Viajó entre América y Europa, fue uno de los primeros en sufrir el exilio. Tuvo contactos importantes en Londres. Estos datos indican pues que desde sus inicios la literatura hispanoamericana estuvo vinculada, se desarrolló, claro, en nuestro continente, pero sus protagonistas, los escritores, como vamos a ver, de estas primeras décadas del XIX, viajaron constantemente a Europa, o a España, o a Inglaterra, precisamente para cumplir funciones relacionadas con el proceso de la independencia, como lo vamos a ver, ¿no? Entre ellos estuvo también Fray Servando, que estuvo en Londres. Allí se contactó con otros hispanoamericanos que estaban luchando también por la independencia, y toda esta actividad incansable que realizó Fray Servando llevó a que muchos siglos después, ya en pleno siglo XX, es decir, en el siglo pasado, 2 siglos después de estos sucesos protagonizados por Fray Servando, un escritor cubano, no mexicano, sino un escritor cubano llamado Reinaldo Arenas, escribió una gran novela que se llama El mundo alucinante, ¿no? Y el mundo alucinante en realidad es la vida de Fray Servando, esa vida novelesca llena de persecuciones y de escapatorias, de viajes de un continente a otro, esta lucha constante de Fray Servando como un héroe, ¿no? Como un luchador incansable por la independencia. Todo esto le sirvió a Reinaldo Arenas para escribir esta novela. En realidad no es una biografía de Fray Servando, sino es una novela pero que se basa en la vida de Fray Servando, porque Fray Servando había escrito unas célebres memorias. En la clase anterior leímos esas memorias, ¿no? Ahí tienen ustedes el material, lo pueden revisar las personas que no han visto este material, ¿no? Entonces se dice que de alguna manera el Reinaldo Arenas
hizo esta obra, esta novela, El mundo alucinante. Acá decimos, Fray Servando fue un gran escritor, ¿no? Eso hay que no olvidarlo. Publicó una apología y una memoria, y a su vez Reinaldo Arenas, usando la técnica del palimpsesto y el travestismo, creó la novela sobre este gran personaje que es Fray Servando. Reinaldo Arenas emplea con astucia la reescritura de vida de Fray Servando para criticar la situación de aislamiento que él sufrió en la Cuba revolucionaria y socialista de Fidel Castro, ¿no? Arenas también sufrió el exilio. Quiere decir que Reinaldo Arenas, esto es algo que hay que comprender en su contexto. Reinaldo Arenas es un escritor cubano del siglo XX, pero él decide escribir una novela sobre Fray Servando, para mostrar cómo Fray Servando fue un personaje perseguido por el poder virreinal, ¿no? Que lo encarceló muchas veces, y Fray Servando se escapó también muchas veces, hasta que finalmente se logró la libertad de México, ¿no? Entonces, de alguna manera, Reinaldo Arenas, el escritor cubano, se sintió identificado con Fray Servando, porque él también, Reinaldo Arenas cubano, se vio sometido a prisión, a aislamiento social por la dictadura de Fidel Castro en pleno siglo XX, ¿no? Por eso se dice que al evocar la figura de Fray Servando, de alguna manera él se estaba identificando con Fray Servando y estaba mostrando su propia situación de exilio, de aislamiento, de imposición por parte de la dictadura de Fidel Castro, ¿no? Sobre ese tema hablamos en la semana pasada y dijimos, para quienes quieran ampliar la información, porque es un tema muy interesante, que una estudiosa mexicana llamada Begoña Pulido, que es profesora en la UNAM, ha estudiado en su libro Poética de la novela histórica contemporánea, publicado en 2006, ha estudiado el caso de estas tres novelas que se refieren a personajes históricos, ¿no? Y entre ellos está justamente Reinaldo Arenas como el autor de esta gran novela, El mundo alucinante, que evoca novelísticamente la vida de Fray Servando. Decimos que esta intertextualidad es una constante que se repite en nuestras letras, la vamos a ver en otro momento. La apología y las memorias son textos no ficcionales, ¿no? Son textos más bien testimoniales, que fueron utilizados siglos después por el escritor cubano Reinaldo Arenas en esta obra sobre Fray Servando, ¿no? Hay este concepto que dimos en esa oportunidad, el concepto de palimpsesto. Se habla de la figura del palimpsesto cuando, diríamos, de alguna forma una obra toma en cuenta una obra anterior y sobre esa obra anterior se reescribe una historia muy parecida a la que está en los primeros originales, ¿no? Eso es lo que habría ocurrido en la novela de Reinaldo Arenas, es decir, que el escribir sobre Fray Servando en la época virreinal de alguna manera se parecía a la vida de Reinaldo Arenas en el siglo XX, en el contexto del régimen cubano que lo oprimió a él. Reinaldo Arenas se sintió vejado por este régimen supuestamente socialista, y por eso, como una suerte de rebelión, como una suerte de reivindicación de sus derechos, escribió, basándose en el modelo de la vida de Fray Servando, escribió esta famosa novela que configuraría la figura del palimpsesto, ¿no? Bien, ahora sí creo que vamos a entrar. Sí. La pregunta sería, ¿cómo vamos a estudiar esta centuria literariamente hablando? Porque estamos hablando de un proceso
histórico literario bastante amplio, ¿no? Bastante amplio. Entonces, de acuerdo a este criterio, el siglo XIX de la literatura hispanoamericana debe estudiarse desde 1810-1820 hasta el final del siglo XIX, ¿no? En esta centuria, la literatura hispanoamericana fue desarrollándose poco a poco, ¿no? Recordemos que estos países recién constituidos como tales no podían darle un espacio mayor a la literatura, puesto que eran sociedades que recién se estaban organizando, recién se estaban estructurando. Y en ese contexto no había mayor espacio para la publicación de libros. Había escritores, como vamos a ver, publicaron de alguna manera, pero la forma como se difundió la literatura en el siglo XIX fue principalmente a través del periodismo, a través de los periódicos, ¿no? Un periódico es más fácil de imprimir que un libro, que una revista, y por tanto todo ese deseo de publicar lo que se había escrito, principalmente poesía, se dio a través de los periódicos que incluso eran fundados, dirigidos y financiados por los propios escritores, porque los gobiernos que recién se estaban instalando no tenían los recursos suficientes para financiar la publicación de obras de autores de aquella época, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la historia de la literatura hispanoamericana, se habla pues de la primera generación libertadora, ¿no? Es decir, hubo un conjunto de escritores a quienes se considera como miembros de la generación libertadora, así se les llama. Todos estos escritores habían nacido en el siglo anterior, en el siglo XVIII, ¿no? Y vivieron algunas décadas del siglo XIX. Y ya en el siglo XIX, estos autores constituyen una generación en el sentido en que coinciden en el tiempo, aunque probablemente no tuvieron entre sí contactos personales. Era difícil, aún en estos tiempos es difícil, ¿no? Pero en aquella época cada uno de estos autores a los que vamos a hacer referencia escribió y logró publicar algunos de estos textos, ¿no? Lo curioso es que todos estos escritores pertenecían al grupo de los criollos, es decir, eran hombres, y sí, en esta primera generación solamente hubo varones, eran todos ellos descendientes de españoles, ¿no? Es decir, sus padres o sus abuelos habían venido de España, se establecieron en los respectivos países, en México, o en Venezuela, o en el Perú, en Argentina, etc. Sus antepasados se establecieron allí, pertenecían a un sector privilegiado, que era el sector de los españoles o el sector de los criollos, y por tanto estaban más ligados a España que a su propio país de origen, ¿no? Que a Venezuela, o a Argentina, o al Perú, o a México, que eran los principales países que habían surgido como consecuencia de la independencia americana, ¿no? Ahora, además, desde el punto de vista de la formación de estos escritores de la primera generación, diríamos que su formación literaria fue una formación a la europea, a la española. ¿Por qué decimos esto? Porque en esa época, últimas décadas del siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX, la corriente literaria predominante era el neoclasicismo, ¿no? Ese era el canon en esa época, en las últimas décadas del siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX. Y ¿dónde había nacido el neoclasicismo? ¿Dónde había surgido después del barroco?
¿dónde había surgido el neoclasicismo? El neoclasicismo había surgido en los países europeos, ¿no? Había surgido en España, en Francia, en Italia, en todos estos países esta corriente que propugnaba un regreso a la literatura antigua, a la literatura griega, a la literatura latina. Entonces era un tipo de literatura muy rígida, muy respetuosa de los cánones de las antiguas literaturas clásicas, ¿no? Eso es el neoclasicismo fundamentalmente. Entonces propiciaba un tipo de literatura muy respetuoso de las formas literarias tradicionales, canónicas, ilustres, y estos escritores de la primera generación del siglo XIX se forjaron dentro de ese neoclasicismo, es decir, tuvieron una formación tradicional, una formación literaria ilustrada. ¿Por qué? Porque su educación era de corte europeo, y es lo que pasó incluso, fíjese, con nosotros, con personas de mi generación, que cuando ingresamos a la universidad, ¿no?, todos los autores que estudiábamos eran autores europeos, ¿no? Eran autores franceses, por ejemplo, Albert Camus, o filósofos como Descartes. Toda nuestra formación también, en gran parte, era de origen europeo. Estudiábamos autores europeos, autores españoles en la filosofía. Entonces calculen, si eso pasaba en el siglo XX, estoy hablando de 1967, 68, que son los años, mis primeros años en la Universidad Católica, toda nuestra formación era de corte europeo. Hablábamos de Sartre, de Simone de Beauvoir, de Mounier, de Kant, de Hegel, incluso del marxismo, pero todo ello venía de Europa. Entonces calculen, si eso ocurría con nosotros, con mayor razón, eso ocurrió también con estos jóvenes, ¿no?, de la llamada generación libertadora, de la generación de la independencia, que eran criollos con una formación europea, con una formación ilustrada, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de haber sido formados dentro de un espíritu europeo, dentro de una cultura europea, porque España nunca pensaba desligarse de nosotros, a pesar de ello, sin embargo, por el peso de los acontecimientos históricos que hemos mencionado en las clases anteriores, estos jóvenes, ¿no?, de pronto vieron que había que expresarse, había que hacer literatura, y de una forma un tanto contradictoria, porque las formas que utilizaron fueron las formas del neoclasicismo, porque esa era la formación que ellos habían recibido, ¿no? Sin embargo, dentro de esas formas tradicionales, dentro de esas formas que venían de Europa, que eran las formas del canon literario oficial ilustrado, dentro de esas formas, estos escritores introdujeron contenidos nuevos, ¿no? Introdujeron una nueva visión del mundo, que en todo caso tenía que ver con esa nueva situación por la que estaba atravesando el continente americano, sobre todo en la parte del sur, que estaba comenzando por primera vez una vida independiente, una vida relativamente autónoma. Ya no eran más virreinatos ni colonias, sino eran países en procesos de construcción, ¿no? Entonces, por eso decimos acá, se forjaron dentro del neoclasicismo que venía de Europa, pero dentro de estas rígidas estructuras expresaron su espíritu criollo y americano, ¿no? Es la contradicción que se da. Su formación es europea, española, tradicional, canónica, ¿no? Canónica, rígida, muy dada a lo intelectual, muy dada a lo retórico, pero aún dentro de esas formas literarias así tan rígidas, tan inflexibles, ellos supieron darle un contenido renovador, que tenía que ver con la nueva situación histórica dentro de la cual estaban, que era precisamente la etapa ya de la independencia de estos países. Bien, vamos a hacer referencia a
bueno, acá decimos, dos de los primeros grandes intelectuales de esa generación son Andrés Bello, venezolano, ¿no?, que vivió el exilio en esos años de lucha por la independencia, fue maestro de Simón Bolívar y creador de la temática americana en sus odas y silvas. Ese es el primer autor en el cual nos vamos a detener, ¿no? Él y luego José Joaquín Olmedo, que es un poeta ecuatoriano. Ambos entonces son parte de esta llamada generación libertadora o generación de la independencia, porque fueron la primera generación de criollos que comenzaron a escribir